Hola a todas y todos, soy Cintia Capalvo y hoy vamos a hablar sobre la pedagogía y sus paradigmas, basados en el capítulo 2 de Nervi Hantelhoff, una catedrática chilena que habla sobre de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía. Vamos a eso. En primer lugar, entendemos que la educación es un hecho complejo y también, al ser tan complejo y multidimensional, no lo estudia una ciencia sola, sino que existen ciencias de la educación. Podemos hablar de filosofía educativa, política educativa, educación comparada, entre otras. Pero nosotros vamos a abordar la pedagogía y la didáctica en esta materia. Este video va a hablar de pedagogía específicamente, pero es importante entender que mientras la pedagogía va a abordar al hecho complejo de la educación de manera más ampliada, la didáctica va a estudiar la enseñanza de manera específica. Por eso de ahí se desprenden teorías del currículum, entre otras. Según Nervi, podemos hablar de dos paradigmas en la pedagogía, del paradigma técnico y del paradigma científico, o también llamado por otros paradigma crítico. Ahora bien, cuando hablamos de pedagogía, nos referimos a que si hay pedagogía, tiene que haber reflexión, tiene que haber, es un área de saber interdisciplinario, no es un área separada o aislada, sino que requiere de otras ciencias en interacción. Recién mencionábamos que existen múltiples ciencias de la educación y vamos a ver que la pedagogía se sirve de muchas de ellas para analizar la educación. A su vez, se dedica a la investigación, la experimentación y elaborar teoría y práctica. Estamos hablando de que apunta a la reflexión porque no es un saber acabado, sino que es un saber en construcción y que requiere de análisis de la realidad. Si nosotros vemos esta viñeta, ¿qué características se nos vienen a la mente? Vemos una situación de enseñanza de un niño mirando una mariposa y al mismo tiempo un profesor mostrando la lámina de la mariposa y considerando que es más importante su mirada que la del estudiante. Cuando les propuse a mis estudiantes que pensaran palabras que describieran esta imagen, surgieron estas. Que hay autoritarismo, que hay falta de herramientas, que hay una inferioridad, hipocresía, ¿no? Que hay no hay una interacción entre el estudiante y muchas otras. Habla de exigencia, habla de un docente estructurado en un espacio fijo. A su vez, les planteé a mis estudiantes esta otra diapositiva. Aquí vemos otra situación diferente. De más está decir que las dos diapositivas, las dos imágenes, las dos viñetas, son de Frato, de Francisco Tonucci, un gran pedagogo y artista español. Ahora bien, él lo que plantea, ¿sí?, es que en esta viñeta se puede ver a este niño también en una situación de aprendizaje, pero desde otro lugar, en donde el docente está motivando a ese estudiante. Cuando les planteé a mis estudiantes qué palabras les venían a la mente al ver esta viñeta, estas surgieron: creatividad, imaginación, atención, entretenidos, capacidad, ¿no?, absorción, perspectiva, libertad. Fíjense qué diferentes las palabras asociadas a una imagen y a una situación de enseñanza y a otra. Esto nos lleva un poco a ver cómo se plantea la educación desde diferentes paradigmas. Si mirábamos incluso hasta la organización física, podíamos ver que el estudiante en uno estaba en un pupitre organizado, el pizarrón al frente, el estudiante atrás, muy claro
la asimetría docente-estudiante, y en el otro se generaba un espacio de mayor cercanía, de mayor interacción, desestructurada, organizado de otra manera el espacio físico. Justamente podemos entender que en estos paradigmas existen características así de contrapuestas. Mientras que en el paradigma técnico hablamos de planificación, no significa que en el paradigma científico crítico no hay planificación, sino que en este caso hay una sobrevaloración de la planificación. Eso significa que es más importante la planificación que lo que sucede en el aula, que lo que sucede a mis estudiantes. Lo más importante es el control del producto. El énfasis está puesto en lo metodológico, en seguir paso 1, paso 2, paso 3. Se cree que si yo planifiqué bien como docente, si está planificado bien y organizado el proceso de educación, tiene que haber como resultado aprendizaje. Como todos sabemos, esto en la realidad no se da. Por más que yo haya preparado una super planificación y haya armado mi clase de manera magistral, suceden cosas que interfieren al momento de la enseñanza y al momento del aprendizaje. Pero esto, en este paradigma, no se toma en cuenta. No se toma en cuenta el alumnado, no se toma en cuenta las características particulares, no se toma en cuenta el contexto. Hay una mayor burocracia, hay una mayor uniformidad, es decir, que todos se le enseña lo mismo a todos, al mismo tiempo y de la misma manera. A su vez, en el paradigma científico, nos encontramos con algo completamente diferente. Hay también planificación, pero hay una reflexión problematizadora. Esto significa que cuando se va que de la planificación se vuelve a la práctica y de la práctica se vuelve a la planificación. Todo el tiempo hay una reflexión, una revisión de lo que se hizo. No se vuelve a repetir exactamente igual las cuestiones, sino que se vuelve a pensar de qué manera se puede mejorar o mismo se modifica mientras se está dando la clase para lograr que esos estudiantes puedan construir su aprendizaje. A su vez, se tiene en cuenta el contexto sociohistórico. No es lo mismo dar clases a un grupo este año de manera en educación virtual, en educación presencial, pero con protocolo, por burbujas, en educación híbrida, en educación presencial en una escuela de frontera, en educación presencial en una escuela carcelaria. No es lo mismo, con privación de la libertad, ¿no es cierto? Es completamente diferente el grupo al que le voy a dar clases. A su vez, no es lo mismo este grupo que el del año siguiente. Entonces, tengo que construir, diseñar, preparar, organizar esta educación en función de estas realidades que tenemos. No es lo mismo Argentina que España que Estados Unidos. Muchas veces escuchamos, esto funciona en Finlandia, hay que hacerlo igual. No somos Finlandia, no es una novedad. Las características propias, sociales, culturales, de idiosincrasia de nuestro país no son exactamente iguales a otro, ni son transferibles. Entonces, por eso cada ministerio, cada país debe diseñar su propia política educativa, sus propias características, sus propios proyectos y planes, y a su vez cada provincia tiene que ir adecuando esto. No me quiero adelantar, esto también lo vamos a volver a ver en currículum cuando hablemos de los niveles de concreción curricular. Pero tiene que haber una comprensión integral del fenómeno. Esto se va a traducir en diferentes roles docentes. Por eso, cuando hablemos de didáctica, vamos a ver que en didáctica también va a haber dos paradigmas contrapuestos que se relacionan con estos paradigmas. Mientras que en el paradigma técnico, el docente solo es un ejecutor porque donde se piensa es en el nivel mayor burocrático, entonces existen los especialistas que piensan y el docente solo sigue la planificación pensada arriba. En el caso del paradigma científico, en el caso del paradigma crítico, el docente es un actor. Él
piensa, él diseña, él reestructura, él analiza el contexto particular porque él o ella, ¿no? Obviamente son los únicos y únicas que conocen los alumnos y las alumnas que tienen delante, las problemáticas que tienen, los conocimientos previos que tienen y qué cuestiones hay que trabajar. Tengo cerca un matadero, no lo puedo desconocer. Soy profe de biología, tengo que saber que existe esto cerca de mi escuela y lo voy a tomar. Quizás mi escuela está cerca de una granja. Bueno, tomaré ese recurso, ese contexto. Tengo estudiantes que viven en el campo y tienen su propia chacra. Bueno, eso también lo tomaré para avanzar en mi construcción de la clase. A su vez, como mencionábamos hace un instante, cuando hablamos del paradigma tecnocrático, tenemos documentos bases que están aislados del contexto histórico. Recién decíamos, no toma en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque son documentos generalizados que se planean como para todos por igual. Está centrado en lo instrumental, es una intención de dar recetas. En un momento histórico hemos recibido diseños curriculares en donde encontrábamos hasta las preguntas que había que hacerle al estudiante para cada tema. ¿Qué objetivos, qué contenidos, qué preguntas, qué actividades? Bien concreto qué hacer. El docente no tenía que pensar, el docente tenía que repetir el plan armado por el ministerio, por los especialistas, por el que estaba arriba de él, y si lo hacía bien y ejecutaba ese plan a la perfección, iba a haber aprendizaje. Bueno, esto nos habla de un paradigma técnico, donde hay una idea de seguir pasos repetitivos, donde hay procedimientos universales, ¿sí? Porque sirven para todos, para todas las escuelas, acá en La Quiaca, en Formosa. Y también el docente se transforma en un repetidor de recetas. Una vez una profesora me dijo que me habían enseñado a refritar recetas y primero me chocó y dije, bueno, pero ¿qué me está diciendo esta mujer? Y luego lo pensé y dije, claro, me enseñaron a buscar planificaciones y aplicarlas con mis estudiantes. Bueno, era un paradigma técnico y yo me creía súper inteligente. A partir de seguir estudiando y seguir viendo, pude ver que existe otra manera de hacer educación. Y este paradigma científico y crítico nos sirve para ampliar la mirada, porque hay una investigación en el contexto cultural, histórico, social, está centrado en la construcción de saberes, en la interacción entre la teoría y la práctica. Ya no solo construyen saberes los especialistas, los científicos en un lugar aislado. El docente construye saberes relevantes dentro de su práctica cotidiana. Por eso hablamos de diario de formación, por eso hablamos de bitácoras del docente, en donde plasma y deja de manifiesto y escribe lo que va sucediendo en su clase. Puede ir a la teoría, volver sobre la práctica, analizar, investigar y volver a aplicar y diseñar nuevas estrategias. Hay procedimientos empíricos, descriptivos y hermenéuticos. Cuando hablamos de hermenéutica nos referimos a esa revisión de significados, de ese profundizar, de ese analizar más profundo para ver si estamos entendiendo lo mismo, si a lo mismo le damos el mismo significado. Vamos a ver que con nuestros estudiantes nos sucede que a veces estamos hablando de lo mismo de maneras diferentes y no nos entendemos. Entonces, qué importante que desde este paradigma no me quedo yo pensando, no, yo enseñé, ellos deberían aprender, sino que tengo que ver qué ideas previas tenían mis estudiantes, por qué no me están entendiendo. Quizás yo digo un concepto, digo célula, digo educación, digo evaluación, digo, bueno, el concepto que ustedes se imaginen de su carrera. Y esto yo lo tengo asociado a conocimientos científicos específicos, pero mi estudiante lo tiene
con otro concepto. Me pasaba en clases de filosofía, por ejemplo, que cuando hablábamos de situaciones de conocimiento, hablábamos de un sujeto cognoscente y de un objeto cognoscible. Y cuando yo les planteaba que ellos elijan cuál era el objeto cognoscible, me hablaban de, en una cierta situación, me decían la mesa, la silla, y solo pensaban en objetos concretos. Ahí yo tuve que replantearme y entender que no estaba explicando que un objeto cognoscible se refería a todo aquello que conozco, que podían ser objetos concretos, personas, lugares, situaciones, etc. Entonces, este docente es un profesional porque construye saberes sobre la práctica. No se queda repitiendo 10 años seguidos lo mismo, sino que ve la realidad y hay una retroalimentación en lo que plantea y en lo que dan sus estudiantes. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. Hasta la próxima clase. Chau, chau.